Dios te bendiga, pueblo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el Cristo de la gloria te bendiga de una manera linda y especial. Aquí en esta oportunidad queremos seguir predicando la sana doctrina. Aquí en este canal de Tiempos Proféticos, el único propósito de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, aquí estamos para predicar el evangelio. Estamos aquí para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Aquí estamos, hermanos, aleluya, como dice la Biblia, somos luz en las tinieblas, somos sal de la tierra. Y el único propósito de que nosotros prediquemos el evangelio, la palabra del Señor, es, hermano, a través de sus hijos, de los predicadores. Recuerden que nosotros, aleluya, como hijos de Dios, somos, hermanos, puestos en la tierra para llevar el evangelio a todas las naciones a través de las redes sociales. Entonces, aquí lo que hacemos es predicar el evangelio. Aquí lo que hacemos es predicar la sana doctrina, la palabra a como está escrita, sin quitarle y sin ponerle. No es mi problema que aquellos católicos se enojen conmigo. No es mi problema, aleluya, que aquellos cristianitos que andan a media, que tienen un pie en el mundo y otro en el Señor, no es mi problema que tú te enojes, que tú te levantes contra mi vida, porque el propósito del Señor es que tú, aleluya, seas salvo. Ese es el propósito del Señor. Pues quiero compartir este corto mensaje, aleluya, mis hermanos, y vamos a titularle: ¿es bíblico el purgatorio? ¿Será verdad que el purgatorio existe? Vamos, hermano, a ver, aleluya, vamos a ver dónde se basan, o mejor dicho, vamos a ver algunos pasajes que esta iglesia católica romana se basa, mis hermanos. Porque yo quiero decirte, bendito sea el Señor, que esta iglesia católica romana, mis hermanos, está llevando millones y millones de almas al infierno. Algunos católicos me dicen que por eso yo no soy, por eso, aleluya, no tengo muchos seguidores en este canal. Pero, hermano, aquí no estamos para ganar favor de la gente. Aquí no estamos, aleluya, para agradar a los hombres, sino al Señor Jesucristo. Entonces, quiero hablarte por un momento que si existe el purgatorio, sí o no. ¿Es verdad que el purgatorio existe o es bíblico? ¿Será bíblico? ¿Será bíblico el purgatorio? A como los católicos, ¿verdad?, lo están diciendo. Supuestamente ellos supuestamente sacan, mis hermanos, aleluya, algunos pasajes, a como ahora usted lo va a ver en este mensaje que estoy grabando, para la honra del Señor. Dios bendiga a todos aquellos que se van a conectar. Dios bendiga a esos hombres y mujeres fieles que siempre están conectados, que están siguiendo las transmisiones, que están siguiendo los mensajes regrabados, retransmitidos. Dios me les bendiga a todos. Por ejemplo, hermano, yo quiero que tú me pongas mucha atención. La intención del Señor es que tú seas salvo. Hemos venido predicando algunos mensajes tremendamente conforme a la Biblia. Hemos venido predicando la palabra del Señor y defendiendo la palabra que Jesucristo dejó, los profetas, los apóstoles. Hemos venido hablando la verdad y solamente la verdad, porque aquí estamos para hablar la verdad y no mentira. Por ejemplo, ¿en qué pasajes se sostienen los católicos para sostener esta doctrina del purgatorio? Ahora,
la doctrina del purgatorio. Por ejemplo, la doctrina del purgatorio comenzó a ser enseñada, óigame bien, la doctrina del purgatorio comenzó a ser enseñada en el año 600 después de Cristo. ¿Quién empezó a enseñar esta doctrina? La Iglesia Católica Romana. La iglesia que está llevando millones y millones de almas al infierno. Esta iglesia que está llevando a la condenación. Esta religión que está llevando a la perdición a millones y millones de almas que no conocen a Cristo. Por eso nosotros aquí estamos para defender la palabra, para hablarte la verdad, para decirte que Cristo salva. Cristo vino a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y no existe, óigame bien, en todo el canon bíblico, en los 66 libros, del canon bíblico, porque los católicos le agregaron más libros a la Biblia de ellos, pero la de nosotros tiene 66 libros. Por ejemplo, dice que la doctrina del purgatorio comenzó a ser enseñada en el año 600 después de Cristo y estipulada como un dogma en el año 1439 después de Cristo. Es decir, Cristo Jesús murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces, pasaron, mi hermano, 600 años. Dice que esta enseñanza en el año 600 después de Cristo y estipulada como un dogma, en el año 1439 después de Cristo. La Biblia no enseña nada de un intermedio donde el alma deba de ir para ser purgada antes de poder entrar al reino de los cielos. Pues en Cristo hemos sido purificados completamente, siendo su sangre redentora nuestro purgatorio. Ahora, dice que esta doctrina, hermano, o mejor dicho, esta doctrina del purgatorio comenzó a ser enseñada por la Iglesia Católica, por los papas. Ahora usted la puede ver, usted puede ver y usted puede escuchar que en la Iglesia Católica enseñan esta aberración y esta doctrina del demonio. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica lo pone todo fácil. Ellos lo ponen todo fácil. Es un ejemplo. Si se muere un borracho, si se muere un drogadicto, un asesino, un homosexual, una lesbiana, si se muere una persona que anda cometiendo todo tipo de pecado, parranderos, mujeriegos, una persona que ande cometiendo todo tipo de pecado, dicen los católicos que si se muere, se van al purgatorio. Ahí en ese purgatorio, esa persona está por un tiempo, un lapso de tiempo, y está purificando sus pecados. Eso quiere dar a entender, mis hermanos, aleluya, que la sangre de Cristo no es suficiente. Eso quiere decir la Iglesia Católica que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos. Ellos dicen que hay un purgatorio. Ahora, ¿dónde está ese hermano, ese purgatorio? No lo sabemos. Porque en la Biblia, yo tengo mi Biblia, hay dos caminos, el cielo o el infierno. Ahora, en ninguna parte de la Biblia hay una palabra o que diga que existe el purgatorio. Por ejemplo,
Por ejemplo, la Iglesia Católica se basa, hermano, la Iglesia Católica romana, escúcheme bien, la Iglesia de Roma trata de fundamentarse en los textos. Por ejemplo, aquí tengo mi Biblia. Usted va a ver ahora, todos aquellos que me están viendo y escuchando, amigos católicos, voy a seguir predicando la palabra del Señor. Voy a seguir enseñando la palabra del Señor. No me creo pastor ni evangelista, no me creo maestro, no me creo profeta. Yo rechazo en el nombre de Jesús esos títulos. Simplemente soy un siervo del Señor. Soy un escogido para la salvación eterna, porque Él me rescató, Él me limpió, Él vino a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario y para todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Por ejemplo, ¿cuáles son los capítulos, perdón, y los versículos que se basa la Iglesia Católica Romana? ¿Cuáles son los versículos y capítulos? Recuerden, mi hermano, que esta doctrina fue, mis hermanos, enseñada en el año 600 después de Cristo. Y fue estipulada, bendito sea el Señor para siempre, en el año 1439 como doctrina, hermano, para que todo el mundo ya, es decir, la Iglesia Católica la enseñase a todas las iglesias, entre comillas, porque estas no son iglesias, son cuevas de ladrones, son iglesias del diablo, mis hermanos, porque todo aquel que predique otro evangelio, a como lo predicamos el mensaje en la mañana, está cortado, está separado, está condenado. Entonces, el Señor dice en su palabra, hay de aquel que le quite y le pone a esta palabra de la profecía. Hay una consecuencia. Y tenemos que entender claramente que esta iglesia romana católica que habla la Biblia, la gran Babilonia, la que engaña al mundo, la que fornica con los reyes de la tierra, la encontramos en Apocalipsis 17. Está la evidencia. Ellos son porque ellos, aleluya, están tratando todo el tiempo de quitarle y ponerle a la palabra del Señor. Y nosotros no somos nadie para quitarle y ponerle a la palabra del Señor. Hay que predicarla a como está en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 25. La Iglesia Católica, óigame bien, todo católico, cuando tú lo confrontas que el purgatorio no existe, ellos te van a sacar estos pasajes que te voy a leer. Y el Papa Francisco, todos los católicos se basan a estos pasajes. Ellos dicen que estos pasajes hablan del purgatorio, pero vamos a ver, hermanos, si es cierto. Mateo 5, 25, dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Óigame bien, hermano. Pero aquí, en ningún, óigame, escúcheme, por favor. Mateo 5, 25. Yo les pregunto a ustedes, ¿habla de un purgatorio, sí o no? Aquí Jesús no está hablando de ningún purgatorio. Pues ellos se basan en el versículo 26 que dice, de cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Pues ellos dicen, hermano, pero aquí no hablan de un purgatorio. En toda la Biblia, no nos enseña la Biblia, el canon bíblico, los profetas, los apóstoles, Jesucristo.
Jesucristo no enseñó, los profetas, los apóstoles, ellos no enseñaron que después que uno muere o cualquier persona muere, sea con Cristo o sea mundano, pecador, se va al purgatorio. No, hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, hay dos caminos, el cielo o el infierno. Pero la palabra del Señor no nos enseña que hay un purgatorio. Ahora, ellos se agarran de Mateo 5:25, de Mateo 5:26, pero nosotros tenemos que entender que aquí no habla ningún purgatorio, no hay evidencia, no hay nada. Hermano, Jesús estaba hablando de la ira. Jesús estaba hablando de la ira. Pero Jesús en ningún momento habla del purgatorio. Por ejemplo, ellos también se basan en Mateo 12:32. Aquí tengo, hermano, mi Biblia, para que los católicos no coman cuento. Mateo 12:32, ¿qué es lo que dice la Biblia? Mateo 12:32. Ellos también se sostienen de Mateo 12:32, que dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni el venidero. Dice: haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Pues los católicos se sostienen que aquí en Mateo 12:32 habla del purgatorio. Hermano, pero aquí no está hablando del purgatorio el Señor. Él está hablando que cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Habla de la blasfemia. Pues los mismos católicos están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque el Papa Francisco, él dice que él es el vicario de Cristo. Él es el vicario de Cristo, es decir, él es el representante del Espíritu Santo en la tierra. Pero tenemos que entender, hermano, que el Espíritu Santo es el representante de Cristo y no el Papa Francisco. El Papa Francisco dice que él es la cabeza de la iglesia en la tierra. Él es infalible. Él no peca. Él no se equivoca. Ellos también hablan del celibato, que ellos no se pueden casar. Son, hermanos, son herejes, son mentirosos. Por eso estamos defendiendo. Por ejemplo, ¿en qué parte también, en qué pasaje, o mejor dicho, en qué capítulo y versículos ellos se basan del purgatorio? Por ejemplo, vamos a ir rápidamente a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo, bendito sea el Señor para siempre. Primera de Corintios 3:15, ¿qué es lo que dice? Ellos se sostienen aquí en este pasaje, dicen ellos que aquí habla del purgatorio. Por ejemplo, si la obra de alguno se quemare y él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Óigame, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo estaba hablando, dice él, que el Señor va a recompensar, dice, o mejor dicho, hermano, el Señor va a dar su recompensa a cada uno, sea bueno o sea malo. Entonces, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que el apóstol Pablo está hablando que toda obra va a ser pasada por fuego. Toda obra, es decir, el Señor nos va a recompensar. Si nosotros trabajamos en la obra del Señor, aquellos que predicamos el evangelio, que ganamos alma, que trabajamos arduamente en la obra del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, entonces Él nos va a recompensar. Tenemos galardones en los cielos, pero Él va a pasar toda esa obra por el fuego, Él la va a probar y Él nos va a, aleluya, a pagar conforme a nuestras obras.
Pero dicen los católicos que aquí habla de un purgatorio. Pero hermano, aquí no está hablando de ningún purgatorio. Aquí no habla ningún purgatorio. Aquí tengo mi Biblia, vea. Amigo católico, ya por favor deja de estar siguiendo religiones huecas, religiones paganas. ¿Sabe lo que dice Cristo Jesús? En Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Tu mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Tu confianza tiene que estar en el Señor. Tu mirada, tu fe, tu esperanza tiene que estar en Cristo Jesús y no es en el Papa Francisco. El Papa Francisco te está engañando porque el Papa Francisco es un falso profeta, es un falso maestro. El Papa Francisco no es cristiano, no es católico, no es nada. Esta gente está por el dinero. No te dejes engañar, amigo católico. No te dejes engañar por esta religión. No te dejes engañar. Y también le hablo a los cristianos. También le estoy hablando a esos cristianos que se dejan engañar con la Biblia en la mano. No podemos, mis hermanos, aleluya. Jesús dice en su palabra que en los últimos tiempos se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, falsos hermanos, falsos evangelistas. Y iban a engañar, dice, aún los escogidos. Tenemos la palabra del Señor. En los últimos tiempos se iban a levantar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, hombres mentirosos, hombres blasfemos, calumniadores. Jesús lo habla, mis hermanos preciosos. Ahora, le mostramos escúcheme, le mostramos Mateo 5:25, Mateo 5:25, Mateo 12:32, Primera de Corintios 3:15. Le mostramos, mis hermanos, que la Iglesia Católica se basa o se sostiene en estos versículos bíblicos. Pero aquí no nos habla de un purgatorio. Lo comprobamos con la Biblia. Ellos supuestamente se sostienen de estos pasajes, pero aquí no habla en ningún momento. Aquí no habla en ninguna parte del purgatorio. Ahora, yo me pregunto, ¿será que para los católicos no es suficiente la sangre de Cristo? Yo me pregunto, a ti te pregunto también, amigo católico, ¿será que la sangre de Cristo no es suficiente para ti? Es que la Iglesia Católica, amados hermanos, está poniendo el camino de Cristo facilito. Muy fácil. Entonces, el purgatorio para ellos es que una alma puede, hermano, puede morirse borracho, accidentado, cometiendo adulterio, fornicación, orgía, mentira, borracheras, puede matar, deshacer, puede mentir, puede hacer todo lo que el pecado, lo que el diablo le diga. Y dicen los católicos que esa persona muere y se va a ese purgatorio. Pero ¿dónde está el purgatorio? Que me lo demuestren. Denme un pasaje que diga del purgatorio.
Ya les mostré estos pasajes que ellos se agarran de ahí, que dicen que supuestamente habla del purgatorio, pero aquí no habla del purgatorio. Ahora, un borracho se puede ir al purgatorio y después estarse purgando por un tiempo sus pecados. Supuestamente ese purgatorio es que el alma se limpia de todo pecado, se limpia de toda contaminación, se limpia de toda inmundicia y después de eso parte al reino de los cielos. Qué fácil, qué bonito se escucha eso. Qué bonito se escucha esas cosas. La Iglesia Católica Romana es la religión más podrida del mundo, mis hermanos. Están encubiertamente. Óigame, le están preparando el camino al anticristo. Son falsos, herejes, mentirosos. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Será verdad? ¿Jesús lo habló? ¿Los apóstoles? ¿Será verdad que cuando una persona se muere, se va al purgatorio? ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que una persona tiene que lavarse, tiene que purificarse en el purgatorio para entrar al reino de los cielos? Hebreos 9:27 dice, amigo católico, estudia la Biblia. Hebreos 9:27 dice, léalo por favor, léalo. Estudia la Biblia, católico que me estás escuchando. Hebreos 9:27 dice que está establecido para que para el hombre que muera, óigame bien, una sola vez y después de esto, el juicio. Allí en Hebreo 9:27 no habla que cuando la persona muere se va a un purgatorio. Dice que muere una sola vez y después de esto es el juicio. Es decir, cuando una persona muere en pecado, en fornicación, en lujuria, en lascivia, en borrachera, en orgía, muere en pecado. Óigame, y ya está decretado el juicio para esa alma. Y se va a levantar en el juicio del gran trono blanco. Por ejemplo, también Jesús, aleluya, habla en Lucas 16:19. Hermano, estas son palabras de Jesús. Jesús habla que había un hombre rico, el rico y Lázaro. Digo yo, ¿dónde meten estos católicos la palabra del Señor? Si en su propia Biblia está estos pasajes, pero ellos se la brincan, hermano. Ellos se saltan a, como decimos, las trancas. Esta gente son como una bestia sin entendimiento. Y te digo la verdad. Lucas 16:19. Vamos a leerlo, vea lo que dice. Lucas 16:19. Yo me pregunto, ¿dónde o qué es lo que esta gente están viendo? Esta gente es tan ciego. Óigame, y el diablo los ha puesto una venda en sus ojos, dice la Biblia. Satanás y los demonios ponen una venda en el hombre para que no le resplandezca el evangelio. Vea lo que dice Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes espléndidos. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también
el rico y fue sepultado. Vea la diferencia. Lázaro dice que murió y fue llevado al seno de Abraham. Es decir, vinieron ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Dice, y el rico fue sepultado. Y en el Hades, óigame, en el Hades, en el infierno, Hades, en griego, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces, óigame, dando voces. Es decir, este hombre ya estaba atormentado en el infierno. Dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y tú en tu vida y Lázaro también males. Dice que, hermano, este hombre estaba atormentado en la llama. Es decir, Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. Porque, mis hermanos, el seno, hermano, de Abraham era un tipo como de paraíso. Es decir, toda la gente que fallecían o que morían iban a ese lugar de descanso, esperando algo, esperando, mis hermanos, que Cristo viniese a dar la vida por nosotros en la cruz, para que Cristo los llevara al cielo. Entonces, el seno, hermano, de Abraham estaba así, al frente, en una altura, pongámosle un ejemplo, y abajo estaba el infierno, porque sabemos muy bien, bíblicamente, hermano, bíblicamente, el infierno está debajo de la tierra, bíblicamente, mis hermanos. Entonces, la Biblia es clara para hablar. No existe ningún purgatorio. Está el infierno y está el reino de los cielos. Por ejemplo, nosotros, mis hermanos, vemos también, bendito sea el Señor, Esteban. Dice mi hermano que en Hechos 7:59, Esteban fue apedreado. Dice que él clamando entregó su espíritu al Señor. Óigame, también, hermano, nosotros podemos entender el malhechor que murió con Cristo en la cruz. ¿Qué le dijo el Señor? ¿O qué le dijo el malhechor a Cristo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero entonces, ¿dónde sacan los católicos? ¿Dónde sacan los católicos que tú cuando mueres te vas al purgatorio para purgar tus pecados? ¿Dónde sacan esta gente, hermano? Por ejemplo, vea lo que dice. Bendito sea el Señor. Vea lo que dice en Lucas. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿qué dicen los católicos? Que tú tienes que pasar por un purgatorio para entrar al reino de los cielos. Pero Jesús le dijo a este malhechor, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿dónde queda la doctrina del purgatorio? Demuéstremelo con la Biblia, católico. Tú que sigues engañado. No hay ninguna evidencia, no hay nada de una palabra que diga el purgatorio en la palabra del Señor. No, no existe eso. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Por ejemplo, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5:1, ¿qué es lo que dice? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre
este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, no hecha de manos, eterna en los cielos. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, dice, oiga, no hecha de manos, a como aquí en la tierra. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. El apóstol Pablo estaba ansioso de partir con el Señor, porque él, hermano, nosotros sabemos muy bien, nosotros estamos conscientes que cuando una alma muere con Cristo, mis hermanos, aleluya, se va a la presencia del Señor, se va a la presencia de Cristo. Porque cuando Cristo murió, dice la Biblia, que él descendió a las partes más bajas de la tierra. Tuvo 3 días y 3 noches. Ahí estuvo él, mi hermano, ahí estuvo él, predicándole, dando testimonio a los espíritus encarcelados, aquellos allá en el gran diluvio. Porque esa gente que se perdieron en el gran diluvio no creyeron que iba a venir un diluvio, por eso se perdieron. Y Cristo les fue a dar testimonio, pero ya era muy tarde. Por ejemplo, Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Vea lo que dice. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero aquí el apóstol Pablo no estaba, hermano, diciendo que él iba a ir a un purgatorio, purgarse. No, mi hermano. Todo aquel que muere en Cristo, arrepentido, en santidad, se va derechitamente a la presencia. Pero si una persona muere borracho, hermano, muere haciendo tantas cosas, tantas cochinadas, se va al infierno. Lucas 16:19, se va en tormento. Allí está, hermano, allí está en tormento en el infierno. No hay ningún purgatorio, no hay nada, no existe en la Biblia ningún purgatorio. Porque la Iglesia Católica facilita la salvación. Pero Jesús dice, esfuércense, sean valientes. Muchos van a querer entrar por la puerta estrecha, pero no van a poder. Dice el Señor, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Hermano, Él va a castigar este mundo. Él va a castigar a este planeta Tierra por su maldad, por su corrupción, por su paganismo. Entonces, la Iglesia Católica pone las cosas facilito. La Iglesia Católica puede tomar guaro, puede tomar cerveza, hermano, puede adulterar, fornicar. Los homosexuales pueden entrar al reino de los cielos sin arrepentirse. Ve, hermano, cómo está esta iglesia del diablo y de los demonios, engañada y engañando a los demás. Por ejemplo, vea lo que dice el Señor en Isaías 1:18. Isaías 1:18. Dice, venid pues, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Quién es el que emblanquece nuestras vidas? Cristo Jesús, con su sangre preciosa. Ahora, los católicos, para yo ser limpiado y emblanquecido, tengo que entrar al purgatorio. Ahora ellos dejan a un lado la sangre de Cristo y el purgatorio es el que limpia, es el que purifica. Pero no, mis hermanos, Cristo murió en la cruz. Amigo, Cristo murió en la cruz del Calvario.
para rescatarnos del infierno, de la condenación, del lago de fuego. No existe ningún purgatorio en la Biblia. Hay dos caminos. Hay dos caminos. Él dice el Señor, pongo la vida o pongo la muerte. Pongo la bendición o pongo la maldición. Escoge. Escoge la vida. Escapa por tu vida. Cristo es el que emblanquece, el que purifica nuestros, hermanos, nuestros pecados. Él es el que borra nuestras rebeliones. No es un purgatorio. El que muere en pecado va derechitamente al infierno y de ahí no sale más. Y el que se salva y el que se va a la presencia del Señor, de ahí no sale más. Hermano, esto es terrible. La Iglesia Católica es la más pagana de este mundo, hermano. Es la más diabólica, es la gran ramera del Apocalipsis. Tengamos mucho cuidado, amigo católico. Si tú te ofendes por lo que estoy predicando, pues no es mi problema, pero te estoy hablando la verdad de Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es el que emblanquece nuestros cuerpos. Él es el que limpia nuestros pecados. Él es el que borra nuestras rebeliones. Por eso Cristo murió en la cruz. No necesitamos un purgatorio. No necesitamos nada de eso. Cristo murió por nosotros. Él dio la vida. Él sufrió. Él padeció. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No es María, no es nadie. No son los santos, no es nadie. Bendito sea el Señor para siempre. Por ejemplo, hermano, hay muchos pasajes que nos indican, mis hermanos, por ejemplo, en San Juan 1:7. San Juan 1:7, que es lo que dice. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio decretado, amigo. Hay un juicio decretado de parte del Señor. Escúchenme, Cristo vino a la cruz. Él sufrió, Él padeció para perdonar nuestros pecados. No necesitamos un purgatorio. Ya somos limpios. Somos perdonados en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es la que limpia, la que purifica, la que santifica. La sangre de Cristo es la que nos da la vida eterna. Él es el que nos da la vida eterna. Por eso, amigo católico, escapa por tu vida. Escapa de la condenación, escapa de los juicios, escapa de la ira del Señor. No te mueras en ignorancia. No hay ningún purgatorio, no hay nada. Vea, hermano, vea cómo están estas personas. Vea cómo están los católicos. Y sabe, mis hermanos, esta gran ramera tiene sus amantes. Hay pastores que la están siguiendo. Hay evangelistas que la están siguiendo a esta gran ramera del Apocalipsis. Hay cantantes, hay salmistas que la siguen. Hermano, esta gran ramera está arrastrando millones y millones de almas y les está llevando a la perdición. Entonces, la Iglesia Católica se ha fundamentado que el purgatorio es un medio para ser purificado. Pero Cristo dice, Cristo el Señor dice, óigame bien, hay dos caminos, el cielo o el infierno. Dice el Señor que todo árbol que no da fruto va a ser cortado y echado al infierno. Entonces, ¿dónde se meten esta palabra los católicos? Iglesia amada, estamos en los tiempos finales. Estamos en la recta final. Estamos en el cumplimiento donde la palabra dice que en los últimos tiempos la gente iban a escuchar doctrinas de demonio, doctrinas falsas. Estamos en el cumplimiento. Si Cristo no ha venido, es porque Él tiene misericordia de nosotros.
Entonces, este mensaje es para los amigos católicos. Deje de estar engañados, amigos católicos. Cristo, aleluya, tenga misericordia de ti. Escapa por tu vida. Escapa, hermano. ¿Sabe cuál fue el propósito del Señor Jesucristo en la cruz? Es para rescatarnos de la condenación, del pecado. Él vino a perdonarnos, a darnos vida y vida en abundancia. A eso vino el Señor por nosotros. Pero Cristo Jesús, los profetas, los apóstoles, nunca hablaron de un purgatorio. Nunca. Nunca, mis hermanos. Eso es mentira. Eso es falso. La Iglesia Católica lo inventó en el año 600 después de Cristo. Y vamos a ver, en el 1439, y fue estipulada como un dogma, dice, en el año 1439. La Iglesia Católica es mentirosa, falsante, cueva de ladrones, hermanos, terrible. Dios tenga misericordia. Y usted va a decir, hermano Salvador, pero no ofenda a los hermanos. Pero hermano, aquí no estamos ofendiendo, aquí estamos hablando la verdad, para que los católicos escapen de la condenación y ya dejen de estar siguiendo a hombres. Sigan a Cristo, por favor. Sigan a Cristo, sigan a aquel que nos da la vida, la respiración. Él es el único, el que nos puede salvar. Él es el único que te puede limpiar. No es un purgatorio, no es nada. Dejen la idolatría. Dejen todas esas cosas que practica la Iglesia Católica Romana. Amigos, hermanos que me están escuchando, es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de amar al Señor. Es tiempo de buscar su presencia. Es tiempo de santificarnos. Porque cuidado, ustedes son también arrastrados por esta gran ramera del Apocalipsis. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Así que les comparto este mensaje. Aleluya, les comparto este mensaje. Seguimos sacando a la luz estas verdades. No existe ningún purgatorio. No existe en ninguna parte de la Biblia. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Se murió en Cristo, se va a la gloria. Se murió en pecado, no hay rezos. ¿Y sabe qué hace, hermano, la Iglesia Católica? Óigame, la Iglesia Católica, los sacerdotes, cuando hacen una misa, cuando alguien muere, un católico, es un ejemplo, cuando un católico muere, lo llevan a una parroquia y el sacerdote, hermano, empieza a hacer un montón de rezos, hermano, le echa agua bendita. ¿Y saben qué dice? Tus pecados son perdonados. Después de ahí, empiezan a rezarle, hermano. Eso se llama, empiezan a rezarle los 9 días. No, eso se llama, hermano, novenarios, algo así se llama eso. Empiezan a rezar para que esa alma salga, de, hermano, del purgatorio y vaya al reino de los cielos. Mentira del diablo. Mentira de Satanás. Mentira. El que se muere sin Cristo se va al infierno. El que se muere en pecado, en desobediencia, se va al infierno. Y el que se muere en Cristo, el que buscó su presencia, dejó sus pecados, óigame, Cristo lo limpió, lo transformó y se va a la presencia del Señor. No hay nada de eso. La palabra del Señor es clara para hablar. Así que, iglesia amada, para mí es una gran bendición. Sigamos orando, sigamos predicando el evangelio, sigamos enseñando la sana doctrina. Cristo ya viene, Cristo viene por su pueblo, el fin se acerca y es tiempo que abra los ojos, abra los ojos. Estamos en la recta final, así que Dios te bendiga mucho. Les amo en Cristo. Para mí es un gozo y es una alegría
de estar predicando el evangelio en este canal de tiempos proféticos apocalípticos. Así que mis hermanos, yo les bendiga a todos los que están ahí, aleluya, los que van a comentar, los que van a compartir. Dios me les bendiga poderosamente. Adelante en Cristo Jesús. Y recuerden, Cristo ya viene. Cristo ya viene. El fin se acerca, mis hermanos. Así que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. No existe el purgatorio, hermano, basada a la palabra del Señor. No existe. No existe. Así que Dios me les bendiga y les amo en Cristo Jesús. Amén. Seguimos orando, seguimos clamando, seguimos predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Así que mis hermanos, Dios me les bendiga mucho. Católicos, escapen por su vida. Estamos orando por ustedes para que escapen de esta gran ramera del Apocalipsis, como dice la Biblia. Escapen, escapen, vengan a Jesús, que Él te quiere perdonar, te quiere limpiar y Él te quiere llevar a la patria celestial. Amén. Así que Dios les bendiga y que el Señor me les colme de muchas bendiciones a todos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Aleluya. Dios les bendiga mucho. Les amo en Cristo.